¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles, ¿verdad? En esta tarde vamos a tocar un tema de interés, tanto consideraría yo que tanto a nivel nacional como internacional. ¿Por qué internacional? Según estudios, hemos observado de que de cada 10 personas, 9 padecen enfermedades de la cavidad bucal. Y nacional, podemos verificar también, nosotros tenemos un sistema digital, ¿verdad?, de vigilancia en el Ministerio de Salud, como lo es el CIMOC, donde podemos verificar que de las primeras 10 causas de consulta en todos los niveles locales, ¿verdad?, de primer nivel, en cualquiera de las afecciones de la cavidad bucal, generalmente ocupan tercero, ¿verdad?, o segundo lugar en el motivo de consulta. Es por eso que consideré importante, ¿verdad?, desarrollar el tema sobre la importancia de la salud bucal en el menor de 0 a 10 años. Pero si ustedes se fijan, lo vamos a desarrollar en base a la atención MinSal. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a describir todo lo que los niveles locales hacen, todo lo que los odontólogos hacen, desarrollan en sus consultorios odontológicos en cuanto a la promoción, en cuanto a la prevención, ¿verdad?, para disminuir y mejorar la salud bucal en el menor de 0 a 10 años. Soy la doctora Carla Castro de Guardado, soy supervisora de odontología del CIBASI Chalatenango. Vamos a comenzar observando la definición de qué es la salud bucal. La salud bucal es un estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o la garganta, infección oral y anginas, periodontopatías, caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades, y trastornos que limitan la capacidad de una persona para morder, masticar, sonreír, hablar, así como su bienestar psicosocial. Si nos fijamos muy bien en esta definición, es una definición muy completa, ¿verdad?, que conlleva todo el aparato estomatognático. Cuando define salud bucal, no se refiere solamente, ¿verdad?, a pérdida de dientes, sino que revisa o define cada una de las estructuras que componen el aparato estomatognático. Para nosotros, como el primer nivel de atención, la salud integral del recién nacido siempre ha sido un indicador clave. Para nosotros es un indicador priorizado. Y poco a poco hemos ido escalando y viendo cómo mantener la cavidad bucal es prioritario, ¿verdad?, en el desarrollo en las diferentes etapas de la vida. En el Ministerio de Salud, a través de los lineamientos técnicos para la atención que nosotros tenemos en el menor de 0 a 10 años, siempre realizamos un enfoque amplio de atención desde que el bebé se encuentra en el vientre materno. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos un abordaje, ¿verdad?, preventivo a la madre, si así lo necesitara, o también, si lo necesita, pues también realizamos procedimientos curativos. ¿Para qué? Pues para disminuir riesgos, ¿verdad?, que afecten el nacimiento del bebé, como por ejemplo el bajo peso al nacer o partos prematuros. Es importante mencionar, ¿verdad?, sobre la nueva ley que tenemos, Nacer con Cariño y Crecer Juntos. Realmente, como odontólogos, estamos complacidos sobre la nueva ley. ¿Por qué? Porque genera un compromiso, habla sobre la lactancia materna, habla sobre la promoción, pero sobre todo nos habla sobre los derechos que tenemos todos, y en este ámbito, pues, el menor de 0 a 10 años, sobre los derechos que tiene de que les brindemos salud, ¿verdad? Y en este caso,
pues sería salud bucal, ¿verdad? Así que somos muy complacidos, vamos a trabajar de la mano con esta nueva ley. En odontología, las atenciones que brindamos en los consultorios, algunas veces las clasificamos por edades, y por eso ustedes pueden ver aquí atención odontológica de 0 a 28 días. Muchos papás, cuando le decimos, derivamos de la consulta médica a la consulta odontológica, se sorprenden, ¿verdad? Y dicen, mi niño no tiene piezas dentales, ¿por qué lo vamos a pasar a odontología? Entonces, nosotros, ¿verdad? Nuestro principal eje en cuanto a que ese bebé pase el día que llega a la inscripción médica a odontología es la consejería que vamos a realizar al padre, a la madre, en conjunto, o a los cuidadores, ¿verdad? Comentarles que el día que el bebé llega a la inscripción médica es derivado inmediatamente a la consulta odontológica. Llenamos una ficha odontológica que ya en un momento se las voy a mostrar, y brindamos la consejería. ¿Qué es lo que hace el odontólogo en el establecimiento, la primera consulta odontológica? Pues lo primero, revisamos todas las estructuras de la cavidad bucal que se encuentren sanas. Vamos a revisar la lengua, los carrillos, las amígdalas, ¿verdad? Sus encías, todo este complejo tiene que estar completamente sano, y eso lo realizamos en la primera consulta de bebé de inscripción. También pues somos pro alimentación al seno materno, ¿verdad? Algunas prácticas alimentarias tenemos que mencionarles a los padres de familia que son perjudiciales para la salud del bebé, sobre todo si en alguna ocasión la mamá se ve obligada, ¿verdad?, a dar biberón. Entonces tenemos que evitar y mencionarle qué prácticas son las que no debe de hacer para no predisponer a la aparición temprana de la caries y posterior a enfermedades de las encías en el bebé. Como les mencionaba hace un momento, nosotros en la primera consulta odontológica al menor de 0 a 28 años le llenamos una ficha odontológica, ¿verdad? En esta ficha se ponen los datos completos: peso, edad, talla, por qué consulta, si tiene antecedentes médicos el bebé, ¿verdad? También hacemos una lista de chequeo donde revisamos paladar, donde revisamos dientes, donde revisamos toda la lengua, todo ese complejo, ¿verdad?, estomatognático que ya mencionamos. También dentro de las preguntas que se hace al padre están si su lactancia materna es exclusiva, si la lactancia materna es predominante o complementaria, si ya le limpia la boca a su bebé y cómo lo hace, ¿verdad? Todas estas preguntas nos van a servir a nosotros para observar cómo será nuestra consejería, ¿verdad? Con todas estas preguntas nos vamos a preparar y vamos a ver las debilidades que el padre de familia tiene, y vamos a enfocar nuestra consejería en todas las respuestas que el padre de familia nos ha dado. También en esta primera consejería tenemos que revisar, ¿verdad?, si hay alguna afección, y vamos a revisar pues las afecciones más encontradas en el recién nacido. Por ejemplo, alguna afección que podemos encontrar son los frenillos linguales cortos. El frenillo lingual corto lo que puede causar es que el bebé tenga una mala posición de agarre o de succión a la hora de amamantarse, y esto le va a perjudicar, ¿verdad?, en su alimentación. También revisamos, ¿verdad?, fisuras labiales y paladar fisurado, aunque a los niveles locales, a las unidades de salud, casi nunca nos llegan este tipo de casos, porque inmediatamente del nivel hospitalario son derivados al Bloom,
Sin embargo, fíjense que les voy a comentar un caso que tuvimos hace 2 semanas en un establecimiento de salud donde el odontólogo estaba haciendo su examen diagnóstico normal, ¿verdad? Y él se dio cuenta, desde que pasó el bebé, se dio cuenta que él me dice él que respiraba el bebé un poco diferente, ¿verdad? Esa fue lo que a él lo guió a revisar bien al bebé. Cuando empezó a abrirle la cavidad bucal al niño, se dio cuenta que tenía una fisura en el paladar. O sea, con esto podemos ver qué tan importante es que el odontólogo realice un buen examen diagnóstico, ¿verdad? Que aunque estos casos no lleguen a los establecimientos de salud, pero podemos descubrir, ¿verdad?, ciertas situaciones y podemos derivar, ¿verdad? En este caso, el bebé pues fue derivado al Hospital Bloom, referido al Hospital Bloom inmediatamente. También algunas de las preguntas que hacemos a los padres cuando nos llevan, si ha observado dientes en la cavidad bucal del niño, ¿verdad? Son algunos casos un poco raros, pero igual sí se presentan, ¿verdad? Y entonces ahí el odontólogo pues definirá, ¿verdad? Dependiendo de su percepción, cuál será el procedimiento a seguir si el bebé presenta dientes natales o neonatales. También esta es una consulta muy frecuente, ¿verdad? Cuando el papá lleva al bebé a la inscripción y son las perlas de Einstein, ¿verdad? Las perlas de Einstein, nosotros sabemos que son quistes que se van en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Son quistes de queratina, ¿verdad? Que salen, que están cuando el bebé nace, pero en las 2 primeras semanas se van. La técnica para la limpieza en el menor de 0 a 28 días, hasta que aparece el primer diente, es una de las partes más importantes de la consejería que damos en el recién nacido. La indicación que le damos a los padres es lavarse las manos bien con agua y jabón antes de introducir sus manos a la boca del bebé. Se van a enrollar en el dedo, ¿verdad? Un paño suave o una gasa, ¿verdad? Siempre tienen que estar limpios y van a humedecer previamente con agua hervida el paño antes de meterlo en la boquita del bebé. Le vamos a demostrar a la mamá, generalmente el odontólogo es el que hace la demostración de cómo se desliza suavemente el paño, ¿verdad? Sobre la encía y posteriormente le indicamos que también sobre la lengua. Es importante mencionar al papá cuando lo hace una sola vez al día, ¿verdad? O puede hacerlo dos veces al día esta actividad con el bebé. Aquí tenemos una foto donde se está desarrollando, ¿verdad? Y se le está explicando a la madre de familia cómo debe de realizar la higiene al bebé. Y en la atención odontológica, vamos a pasarnos ahorita. Esta fue la atención odontológica que se realiza con el bebé de 0 a 29 días, ¿verdad? Generalmente mantenemos esta logística con el bebé. La segunda consulta en odontología, el bebé lo van a llevar hasta que ya tiene 6 meses, ¿verdad? Así que, ¿por qué cuando tiene 6 meses? Porque en ese momento, cuando empezarán a salir sus primeras piezas dentales, ¿verdad? Entonces, se pasa a odontología y vamos a cambiar, ¿verdad? Toda la consejería que le dimos a la madre de 0 a 5 meses, la vamos a cambiar porque ahora nos vamos a enfocar en la higiene de esos dientecitos, ¿verdad? Así que volvemos a retomar otra vez la consejería con los padres, le volvemos a enseñar cómo es la técnica, nada más que esta vez tendremos que enseñarle, si él no puede utilizar un cepillo de cerda suavecito para un bebé, puede seguirlo haciendo, ¿verdad? Con la misma gasa, de la misma manera que limpiamos las encías, ¿verdad? De esa misma manera, nada más que en este caso se le menciona al padre de familia
que tiene que limpiar las piezas dentarias tanto en el lado de los labios como en el lado de la lengua, ¿verdad? Le volvemos a explicar al padre de familia sobre las funciones de la masticación, la importancia de esta dentición, ¿verdad? Que son una guía para los dientes permanentes, ¿verdad? También que el bebé, a los bebés, pues les da pena si tienen caries, si ellos se les ven caries, reprimen, ¿verdad? Su sonrisa. Y hacerle énfasis al padre de familia que esta acción de mantener sanas las piezas dentarias solamente depende de ellos, ¿verdad? No depende de nadie más. Luego también vamos a explicarles a los papás sobre la cronología de la erupción dentaria. ¿Qué significa eso? Pues es la manera o el orden en que van apareciendo, ¿verdad?, los dientes en la cavidad bucal. Aquí dice la cronología, ¿verdad? Los libros lo dicen así, de 8 a 10 meses. Pero generalmente sabemos que nuestra realidad nacional es de 6 meses en adelante, ¿verdad? Los dientes primarios que erupcionan son los incisivos centrales inferiores. A continuación, entre los 11 y 13 meses, van a erupcionar los incisivos laterales superiores, después los inferiores. De 16 a 18 meses erupcionarán los primeros molares. Luego de 19 a 20 meses erupcionarán los caninos superiores e inferiores y los segundos molares, ¿verdad?, erupcionarán entre 24 y 28 meses. Es importante que les mencionemos a los papás en esa consejería que se les brinda cuál es la finalización, ¿verdad? Cuando finaliza la erupción de todas las piezas temporales. También en esa consulta nosotros hablamos sobre la dentición primaria, enseñándoles a los padres, ¿verdad?, todos los nombres de las piezas dentales, ¿verdad? Cómo se llaman, cuáles son sus funciones, para qué sirven. También es importante, ¿verdad?, mencionar a los papás. También dicen, mi hijo tiene muchos espacios, ¿verdad? Hay que explicarles cuáles son los espacios, cómo se llaman, para qué sirven. También mencionarles que los dientes de leche, ¿verdad?, como les dicen las personas, son más claros, ¿verdad?, que los dientes permanentes. Es una serie de características, ¿verdad?, que nosotros tenemos en los consultorios que enseñarle a los papás. A partir del primer año de edad, las consultas pues se dejan cada año. Sin embargo, esto va a depender, las consultas se van a dejar cada año dependiendo del riesgo que nosotros identifiquemos en el menor. Si ustedes se fijan, revisamos al bebé de 0 a 28 días, luego la segunda consulta con el odontólogo es a los 6 meses y ahora que llegamos al año, lo vamos a hacer una vez al año, pero como les repito, va a depender mucho del riesgo que identifiquemos. Si en la consulta de un año nosotros observamos que un poco de descuido, por ejemplo, que el bebé llega en sus 4 piezas dentarias con abundante placa bacteriana, es importante, ¿verdad?, que nosotros dejemos esa consulta un poco antes, ¿verdad? También tenemos que volver a pasar la ficha odontológica, revisar y hacer las preguntas que estaban en la lista de chequeo, porque ahora ya hay otras preguntas importantes que podemos hacer, como por ejemplo, si el niño le da una alimentación con muchos dulces, si el niño toma pacha, si el niño tiene hábito, ¿verdad?, de morderse las uñas o algunos objetos, si se chupa el dedo. ¿Por qué todo esto? Porque ahora en esta edad, un año, nuestra consejería va a ser diferente, ¿verdad? Va a cambiar. Y al finalizar siempre en cada consejería, pues tenemos que promover la técnica de cepillado dental. Siempre, siempre, en cada consejería va incluida la técnica de cepillado dental. Entre los niños de 29 a 5 años, vamos a encontrar algunas afecciones bucales que son más comunes. Por ejemplo, vamos a encontrar
infecciones dentales agudas. Pueden llegar niños, ¿verdad?, a nuestra consulta y el odontólogo pues tiene que realizar procedimientos y explicarle a los padres, ¿verdad?, por qué ha pasado, qué es lo que le ha conllevado a esta infección, a este tipo de infecciones, ¿verdad?, tanto agudas como crónicas. También tenemos, los padres preguntan mucho, ¿verdad?, porque mire, me le ha salido esta apostema a mi niño, le sale a cada tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar, ¿verdad? Y realizamos un poco de odontología curativa, ¿verdad? Para ayudar en estos casos a los niños. Aquí tenemos otros casos, ¿verdad? También como caries. Y otra de las enfermedades que se presentan también en los consultorios seguidos es la estomatitis herpética. Siempre tenemos que hacer hincapié cuando llegamos a esa consulta, cuando llega el bebé a esa consulta, siempre tenemos que hacer hincapié en los utensilios que el niño utiliza, ¿verdad? Tienen que ser solamente de uso personal, ¿verdad? No permitir besos en los niños, porque si no se pueden transmitir este tipo de enfermedades virales. Otra causa de consulta, ¿verdad? También de los padres que llegan preocupados a los consultorios son los hematomas de la erupción, ¿verdad? También tenemos que comentarle al papá que no hay por qué preocuparse sobre los hematomas de la erupción, ¿verdad? Ya que se deben solamente a un proceso diferente, ¿verdad? Generalmente porque las encías son demasiado fibrosas, entonces pasa este proceso. Si no pasaran 3, 4 meses y no erupciona, pues entonces el odontólogo tendrá que hacer un procedimiento un poquito más invasivo, ¿verdad? Para que el diente erupcione en la posición correcta. En estas también consejerías, nosotros hablamos sobre las funciones y la importancia del sistema estomatognático, ¿verdad? Hablamos sobre para qué nos sirven los dientes. No nos sirven solamente para la masticación, el habla, sino que también para comunicarnos, ¿verdad? Para salivar, para la deglución, ¿verdad? Todas estas funciones son importantes que los dientes estén completos. También mencionarles a los padres de familia las situaciones a las que se expone un niño al no tener dientes sanos. Por ejemplo, pueden ser mala nutrición, dolores de estómago, mal aliento, diarreas, baja autoestima, ¿verdad? Y a veces hasta puede ocurrir bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Entre otras que se pueden dar. Ahora bien, entre la orientación para el cuidado de la salud bucal en el niño de 29 días a menor de 5 años, siempre vamos a hablar, como les mencionaba hace un momento, sobre la salud bucal y como sobre voy a hacerle la higiene al bebé. Por ejemplo, vamos a recapitular ahorita con todo lo que hemos venido diciendo. De 0 a 6 meses, nosotros debemos de evitar la adicción del azúcar, ¿verdad? Debemos de limpiar las encías del bebé con una gasa o un trozo de tela, ¿verdad? A los 8 meses, o los 6 meses o 8 meses, en el momento en que empiezan a aparecer los primeros dientes y el bebé empieza a utilizar, como les mencionaba, si es posible, cepillo de dientes de cerdas suaves, tenemos que enfocar en que no debe de haber uso de pasta dental. De 12 a 15 meses, si no han aparecido los primeros dientes temporales o de leche, indicarle al padre de familia que debe de consultar, ¿verdad?, con el odontólogo para la revisión pertinente. Y a los 3 años, pues vamos a iniciar con la utilización de pasta infantil. Fíjense que la utilización de la pasta infantil va a depender mucho de las capacidades motoras que tenga un niño. Hay niños que de 2 años y medio o antes de los 2 años y medio ya pueden escupir, ¿verdad? Entonces, con este niño ya se puede utilizar la pasta dental adecuada
recomendarle que no sea mayor de 500 partes por millón, ¿verdad? Y que pueden utilizar siempre un cepillo de nylon suave. Es importante, ¿verdad? Todas las recomendaciones que nosotros demos sobre la alimentación saludable. Inculcarle al niño desde temprana edad a ingerir frutas, verdura, ¿verdad? Ensaladas, leche, aunque es un poco difícil porque casi no le gusta, pero recuerden que todo es un hábito. Entonces creo que sí lo podríamos lograr, ¿verdad? También debemos de promover el consumo abundante de agua. Es totalmente importante porque a veces llegamos a grandes y pues es un hábito que nos cuesta mucho. ¿Qué pasa con las galletas? ¿Qué pasa con los dulces? Pues es algo que a veces no podemos evitar, ¿verdad? A todos nos gusta cierto grado de alimento dulce, pero lo que debemos de mencionar en este caso al padre de familia es que debe de cepillar los dientes inmediatamente su niño ingiera algún tipo de estas golosinas. Las técnicas de cepillado de 1 a 3 años, ¿verdad? Como ya mencioné hace un momento, debe de ser realizada. Yo considero que la técnica de cepillado siempre debe ser realizada por el padre de familia. Llega hasta la edad que él crea conveniente, ¿verdad? Bajo su supervisión, que el niño ya puede desarrollar su técnica de cepillado él solo, ¿verdad? Siempre recomendar de 1 a 3 años. El cepillo debe de ser de cabeza pequeña, de cerdas suaves, siempre debe de ser de uso personal. No podemos utilizar pasta dental, como les mencionaba, y a partir de que salen los primeros dientes, la higiene es de 3 veces al día. Ahora bien, ¿cuál es la variante en una técnica de cepillado de 3 a 5 años? Siempre vamos a enseñar todo lo que les dije antes, nada más que la variante es que ya vamos a utilizar pasta dental, ¿verdad? Adecuada para los niños. Aquí tenemos una imagen que nos demuestra la cantidad de pasta dental que es suficiente para realizar el cepillado en el niño. También muchas veces pasamos por alto las condiciones en que se encuentra el cepillo dental, ¿verdad? Ya aparecen lavapachas, ¿verdad? Y no los cambiamos. Y eso lo que causa es un daño, puede causar un daño en las encías del bebé. Así que decirle al papá que inmediatamente vea que las cerdas están cambiando, es el momento de comprar otro cepillo. Importante también, ya a esta edad, enseñarle al padre de familia cuáles son las técnicas y posiciones correctas del cepillo, ¿verdad? Cuáles son todas las superficies que se tienen que limpiar, tanto las superficies del lado de los labios, las superficies del lado del paladar o del lado de la lengua, las superficies con las que masticamos, ¿verdad? Enseñarles que al final, después de cada cepillado, tenemos que pasar el cepillo suavemente por la lengua. Y también si se fijan en la figura número 5, tenemos una mami que le está pasando el hilo dental, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Que ya el niño se vaya acostumbrando al uso del hilo dental. Ahora bien, ya pasamos por la primera etapa de 0 a 5 años, ¿verdad? Esa etapa de formación en que teníamos solo dientes temporales y luego vamos a evaluar, a clasificar, ¿verdad? Como lo dice nuestros lineamientos técnicos, vamos a evaluar, clasificar y tratar la salud bucal en el niño de 5 a menor de 10 años. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en esa etapa, verdad? Nosotros, pues primeramente, la cronología de la dentición permanente. En este momento, nosotros vamos a entrar en una etapa de transición, porque tendremos una dentición mixta, ¿verdad? Los primeros dientes permanentes empezarán a erupcionar, aunque el primero que erupciona son las primeras molares, ¿verdad? Pero los papás siempre creen que son
los dientes permanentes, los primeros, los que ven cuando se caen, los incisivos inferiores, ¿verdad? Creen ellos que son las primeras piezas que erupcionan. Entonces, por eso es importante hablarles a los padres de familia sobre la cronología de la dentición, ¿verdad? Todo esto se les menciona en la consulta y en la consejería, ¿verdad? Que salen a qué edad empiezan a erupcionar las piezas permanentes y se empezarán a exfoliar las piezas primarias. Aquí, como podemos ver, también es importante mencionarles a los padres sobre las características que deben de tener los dientes permanentes sanos, ¿verdad? ¿Cómo es que se deben de ver los dientes permanentes sanos? Importante también mencionar sobre los tipos de dientes que van a haber en la dentición permanente. Ya la cantidad de dientes en la dentición permanente va a ser diferente, va a ser de 28 piezas dentarias, ¿verdad? Hay nuevos dientes, ¿verdad? Que se llaman premolares, que tienen una función específica. Como les decía hace un momento, hay una transición, ¿verdad? De 2 denticiones entre los 6 y los 12 años, ¿verdad? Es una etapa bastante larga, ¿verdad? Que se basa en el cambio de las piezas dentarias para quedar solamente con las piezas definitivas que nos tienen que durar para toda la vida. También explicar la importancia de la primera molar, de la erupción de la primera molar de los 6 años. Más adelante voy a mencionar algunas características de las primeras molares, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Y por eso debemos de ser acuciosos en el momento de explicarle a los papás. Los primeros molares, pues son los primeros que erupcionan en la dentición permanente a los 6 años. Luego los incisivos centrales entre los 6 y 7 años, ¿verdad? Los inferiores entre 7 y 8, los superiores. El incisivo lateral entre 7 y 8 años, los inferiores. Y de 8 a 9, los superiores. Y así, relativamente, pues siguen, ¿verdad? El periodo de erupción hasta llegar a los segundos molares, que salen entre los 11 y 12 años. También las cronologías mencionan que los primeros molares salen a los 6 años, pero igual, ¿verdad? En nuestro país, los niños le empiezan a erupcionar sus piezas antes de los 6 años. Les hablaba sobre la importancia de la primera molar permanente. ¿Por qué es importante las primeras molares permanentes? Son consideradas como las perlas preciosas, ¿verdad? Las primeras molares permanentes, y por eso las debemos de cuidar mucho. Desde los 6 años que erupcionan hasta toda la vida, ¿verdad? Constituyen la base de la estructura bucal, ¿verdad? Siendo al mismo tiempo el instrumento principal de la masticación, ya que todas las demás piezas dentarias entran en una fase de transición o recambio en el que bajan su utilidad como piezas de masticación, ¿verdad? Por eso es importante, aquí podemos ver, ¿verdad? Piezas primeras molares permanentes que lastimosamente ya tienen caries. Entonces es importante, ¿verdad? Que el papá sepa por qué la importancia de la pieza molar permanente y aclararle siempre que es una pieza, generalmente ellos piensan que es una pieza temporal, porque tienen la opinión, ¿verdad? De que como no han mudado, dicen ellos, piezas dentales, entonces piensan que la primera molar permanente también es parte de la dentición temporaria. Entonces es la importancia, ¿verdad?, de hacer todas esas aclaraciones pertinentes, ¿verdad? También hablarles de la pérdida prematura de la primera molar permanente, todo lo que puede pasar, ¿verdad? Migraciones, rotaciones, sobreerupción dentaria, si perdemos las primeras molares permanentes. Esta es una etapa bien difícil también en cuanto a los traumatismos que podemos encontrar o que se pueden dar, o los malos hábitos dentales, ¿verdad?, que hay en la infancia. Es un tiempo en el que los niños empiezan a tener bicicleta y suceden este tipo
de traumatismo, ¿verdad? Llegan a los consultorios con las piezas para que se las reposicionemos, ¿verdad? Así que tenemos que mencionarle a los papás sobre los riesgos que hay de utilizar ese tipo de juego, ¿verdad? También pueden llegar al consultorio dental con este tipo de traumas, fracturas incisales que a la larga van a tener repercusiones muy grandes, ¿verdad? Porque ya los procedimientos para este tipo de traumas ya son un poco diferentes y ya pues en el Ministerio de Salud no tenemos esta competencia de desarrollarlos. Los hábitos orales, es importante que les expliquemos al papá sobre la sobreestimulación que existe al realizar chupeteos de dedo o tener otros hábitos, ¿verdad? Que tengan ellos, morder lapiceros, todas esas cosas que me van a repercutir en la oclusión correcta o en el crecimiento maxilar, mucho más que el crecimiento mandibular. En cuanto a la orientación para el cuidado de la salud bucal en el niño o niña de 5 años al menor de 10 años, en esta etapa nosotros tenemos que enseñar una técnica correcta de cepillado. Cómo debe de cepillarse las piezas dentales superiores de arriba hacia abajo, procurando llegar hasta las piezas de atrás, ¿verdad? Y deben de limpiarse de la misma forma, tanto de derecha a izquierda, o como el papá lo quiera, ¿verdad? Siempre también debemos informarle que debe de limpiar en la parte de adentro, en este caso, en la parte del paladar, ¿verdad? No solo en el lado de los labios, sino que también en la parte del paladar. Las piezas dentales inferiores se cepillan al lado contrario, ¿verdad? Se cepillan de abajo hacia arriba. De igual forma, no se le debe de olvidar al padre de familia cepillar la parte lingual, ¿verdad? Las piezas se cepillan también de la parte de adentro. Las partes oclusales, ¿verdad? Las caras oclusales de las piezas se deben limpiar de atrás hacia adelante, tanto las piezas de arriba como las piezas de abajo, que son las superficies con las que masticamos, y lo más recomendable es hacerlo de una manera circular. Al final, no se nos debe de olvidar cepillar la lengua con movimientos de barrido, de atrás hacia adelante. Para mí, el uso del hilo o seda dental es prioritario. A veces las personas solo creen que tienen que usar pasta y que tienen que usar cepillo y con eso es suficiente. No, ¿verdad? Está comprobado que se forman muchas caries dentales interproximales debido a la falta del uso del hilo dental. Entonces tenemos que enseñarle al padre de familia, ¿verdad? Que la importancia del uso del hilo dental y cómo va a ser el movimiento de pasar, ¿verdad? El hilo dental interproximalmente. Y aquí tenemos algunas figuras, ¿verdad? Donde se ve cómo vamos pasando el hilo dental. Para finalizar, quiero hablarles sobre que el odontólogo no solo realiza promoción, prevención en el establecimiento, sino que también sale, ¿verdad?, a las escuelas. Lastimosamente, en los próximos años atrás, en los años anteriores, perdón, no hemos podido realizar este tipo de actividades. Nos hemos visto con muchas dificultades debido a la poca asistencia, ¿verdad? O al cierre de los centros escolares, ¿verdad? Pero este año lo hemos retomado. Estas fotografías son del 2021 y los odontólogos volvieron a las escuelas. Es importante, en esta edad los niños captan muy bien y les gusta cuando el odontólogo llega. También a veces hay algunas empresas que nos regalan kits de cepillados o juegos, ¿verdad?, lúdicos que podemos utilizar como parte del aprendizaje, para enseñarles las técnicas a los niños y la alimentación
adecuada, ¿verdad? Espero que este año mejore, ¿verdad?, las visitas a los centros escolares. También se realizan reuniones con padres de familia, sesiones educativas enfocadas a la salud bucal. Y aquí, como podemos ver, a compañeros, ¿verdad?, realizando. Los compañeros en los niveles locales hacen un gran trabajo, ¿verdad? Y esto es solo una parte, es la parte de promoción y educación que se desarrolla, ¿verdad? Con cada grupo etario, hablando solamente de los niños de 0 a 10 años, pero su trabajo es muy grande. Así que nuestros agradecimientos, ¿verdad?, a todos los odontólogos de los niveles locales por su arduo trabajo. Muchas gracias y espero que les haya servido de un poquito, ¿verdad?, esta información que les he compartido.